Ángel Deza, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento. Antes que nada, quiero decirles que voy Pumas y si no gana Pumas, que le caiga un rayo a Norberto Campos, por favor. Sí. Va a caer un rayo ahorita. Pero bueno, ya volviendo a nuestro asunto, es que hay prioridades. Sí, hay prioridades. No cualquier día. Coincido contigo. No cualquier día, pero hablábamos de la historia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida que en estas semanas se está conmemorando. Bueno, ¿no? Conmemorando, sí, porque no podemos ir ni celebrando, ni claro que está que de no. moda, que luego se dice así, no. Estamos recordando lo que es esta enfermedad y lo que ha significado. Y como dices, sí, es una historia que además, obviamente, de una enfermedad muy grave, ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas, ¿no? Y aquí es lo que me gustaría preguntarte, sí, como de manera de introducción, ¿qué tanto hay de cierto que justamente este virus de inmunodeficiencia humana pues se pasó de los chimpancés a los humanos? Eso es lo que... ¿Mito o realidad? Mira, como finalmente todavía esto se asume que comenzó en África en los años 20 del siglo pasado, además, pues no había un récord de salud pública como para poderlo documentar exactamente. Más o menos eso se piensa, así que migró de chimpancés a humanos por ahí por lo que es Kinshasa, que es la capital de la actual República Democrática del Congo, que quizá ahí se pudieron haber dado los primeros casos y después pues se fue expandiendo, además de que pues en su momento, como era una enfermedad que no se sabía qué era, pues a lo mejor hubo gente que la tuvo y que se murió de las complicaciones, porque eso hay que decirlo, uno no se muere del SIDA como tal, el SIDA lo que hace es que te reduce las defensas de tu cuerpo y entonces cualquier gripa que te da pues se te vuelve neumonía, se te vuelve... El doble o el triple. El doble o el triple. Lo que nunca entendemos nosotros es que nuestro cuerpo está continuamente rechazando todo tipo de infecciones, virus, bacterias que están en el ambiente, porque hay un sistema inmunológico que está ahí trabajando. En el momento en que es como cuando tienes un policía, sí, es decir, tú no sabes que están los ladrones ahí porque no entran, porque el policía los detiene. En el momento en que el policía se va, entra cualquier cosa. Entonces, pueden haber fallecido muchas personas en su momento de complicaciones relacionadas con el SIDA y no sabíamos qué era esto. Esto fue hasta 1980 y 81 que se empezaron a documentar ya cuando en un país pues desarrollado que tenía toda una infraestructura de salud y podía documentar los casos. Primeros casos de una rara infección pulmonar en Estados Unidos que atacaba sobre todo a los hombres homosexuales y aquí empezaban los primeros prejuicios. Siempre primero se pensó que esa enfermedad que era desconocida además en ese momento y no digo hasta mucho después se supo que era el SIDA y hasta mucho después se supo que era un virus y cómo se llamaba. Entonces decían, no solo ataca a los gays, y entonces entraban también los prejuicios ideológicos de que quizá los están castigando por ese estilo de vida que ellos han escogido, que además recordemos que los 70 y 80 fueron una época de mucha liberación sexual, entonces donde también la comunidad gay que estaba pues apenas comenzando a disfrutar de plenos derechos, pues los estaba ejerciendo con incluso pues de manera muy indiscriminada, sin juzgar ni bien ni mal, simplemente así era, ¿no? Pero entonces empiezan a presentarse estas cosas, empieza esta cuestión respiratoria, empiezan a tener estas manchas llamadas el sarcoma de Kaposi, que hoy es una de las síntomas que puede decirte que a lo mejor tienes SIDA, que son unas manchas violáceas en tu piel. Y los doctores pues no sabían, ¿no? Entonces pues se buscó de todo y le buscaron por todas partes y que si venía de animales y que si se pegaba, porque tampoco sabías las vías de transmisión. Se sospechaba que era la vía sexual e incluso había doctores que les recomendaban a sus pacientes no tengan sexo, porque decían, pues, pero pues ¿cómo, no? Y ahí fue, entonces empezó primero este prejuicio de que era nada más a los gays, después se vio que también estaba llegando a mujeres que tenían... que habían tenido relaciones sexuales con hombres que tenían ese síndrome, entonces decían, no, también el contacto heterosexual también lo difunde. Empezó también a verse entre gentes que compartían agujas cuando se inyectaban drogas, entonces yo tuve la oportunidad de estar en el CDC, en el Center for Disease Control en Atlanta, en una exposición de las campañas que había habido y había una playera que decía, primero se pensó que el AIDS le daba solo a los homosexuales, después a los homosexuales, a los drogadictos y a las prostitutas, y así hasta que al final decía, ¿y cuándo te va a dar a ti? E incluso el Surgeon General o el equivalente al secretario de Salud que estaba en Estados Unidos que puso Ronald Reagan,
dijo en un momento dado, aquí tenemos que quitar los prejuicios y entender que estamos peleando contra una enfermedad y no contra las personas. Entonces, bueno, volviendo a la parte de la historia, en septiembre de 82, ya que estaba estableciéndose que la enfermedad no afectaba únicamente a la comunidad gay, fue cuando el Centro de Enfermedades de Atlanta acuñó el término síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, es decir, un síndrome que te disminuye las defensas, inmunodeficiencia adquirida porque lo adquieres de algún lado. Esto fue en la década de los 80. En la década de los 80, sí, en el 82 exactamente. Y en septiembre del 83 ya el CDC empezó a identificar las causas de transmisión de SIDA. Dijo, no te da por comer, no te da por respirar el aire de una persona enferma, no te da por tocarla, sino por cuestiones sexuales, por intercambio de sangre, por transfusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, aunque ya lo había dicho el CDC, de pronto los prejuicios siguen hasta ahora. Hay gente a la gente que padece VIH no se le quieren acercar porque no vaya a ser, y no es cierto. Y eso es algo importante que hay que, Sí. que hay que de verdad decirlo, ¿no? Quitar esa estigmatización. Hay que quitarlo porque sigue habiendo estos prejuicios ideológicos, sigue habiendo mucha ignorancia por parte de la gente y también discriminación. Discriminación a las personas que están pues con este síndrome, que este virus, ¿no? Que lo tienen ya unos más desarrollados que otros y que hay cura, hay tratamientos alternativos, de verdad, y la calidad de vida es muy buena. No, hay cura como tal no hay. Hay un control porque además hay un tratamiento. Eso pasa de repente, y a mí me preocupó mucho cuando pasó el asunto de Charlie Sheen, que la gente dice, Charlie Sheen tiene SIDA. No, Charlie Sheen es portador del VIH y desde hace ya mucho tiempo el ser portador del VIH no quiere decir que vas a desarrollar SIDA. No. Sino que lo que va a pasar es que si te atiende, eso sí es cierto, la detección temprana es bien importante porque eso también es lo que pasa. Hay mucha gente, se estima que por ejemplo en México podemos llenar el Estadio Azteca con la gente que ya tiene el virus y no lo sabe. ¿Por qué? Porque te pones en una situación de riesgo, porque dices, ay, no, bueno, pues total, por una vez no pasa nada y no usas protección o esta cuestión de compartir agujas, transfusiones de sangre, que esa fue, por ejemplo, la gran contribución del doctor Soberón cuando fue secretario de Salud, que cambió toda la política de transfusión de sangre para que ya no se pueda vender, para que se hagan todas las pruebas rigurosas al momento de donar sangre para limpiar pues, los bancos de sangre, porque mucha gente que tuvo transfusiones hasta cierta fecha desarrollaba el VIH por eso. Pero volviendo a este asunto, sí, si tú te haces una situación de riesgo, no le tienes que decir a nadie, no se te va a juzgar, pero sí ve y sí hazte la prueba. Porque pues te estás poniendo en riesgo a ti, estás poniendo en riesgo a tu pareja y a las parejas de tu pareja y bueno. Y la calidad de vida no es tan mala. No, porque además ya ahorita el tratamiento antirretroviral ya es por ley, ya es gratuito si padeces de VIH, pero además es una pastilla al día. Antes tenía que ser unos cócteles de retrovirales pues que también eran muy difíciles de adquirir, que sí te atacaban mucho al organismo, pero ahorita es una sola pastilla al día y con eso puedes vivir bien, puedes vivir muy bien y te digo, es gratuito. Lo importante también es ir a clínicas que estén especializadas en ello, como la Clínica Condesa, aguas, porque hay gente que dice no lo admite y entonces acaba llegando al hospital ya con problemas de sistema inmunológico y entonces lo que les pasa también son infecciones hospitalarias y sospechan que lo pueden tener. Mejor háganse la prueba y admítanlo. De veras ya no es cuestión de juzgarlos, es cuestión de su propia vida. Algo importante también, yo creo que también deben de tomar en cuenta, ¿no? Es así como aceptar y asumir la responsabilidad de esta enfermedad. Yo creo que también es no faltar, muy importante, a sus tratamientos, a sus consultas médicas, visitar al especialista muy a menudo, hacerle todas las preguntas, sí, ¿no? Claro. Que puedan tener. Y también hay muchos centros de salud aquí en la Ciudad de México que otorga el gobierno de la Ciudad de México también, donde de verdad se pueden ir a checar. Exacto, y de una forma está gratuita. la Clínica Condesa, sin ir más lejos, que es del gobierno del DF y que ahí están especializados en este asunto. Y pues la prevención una vez más, y los vamos a decir, y a lo mejor nos dice, ya lo sé, pues pónganse el condón. Y no compartan agujas, siempre jeringas nuevas, no nomás para drogas, para vacunas, para todo, etcétera, etcétera. Que el dentista use guantes, todo.
ya saben todas las medidas de prevención y si no, hay muchas maneras de encontrarlas. Ángel Dehesa, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, de verdad, como siempre nos aportas pues lo mejor de la información y muchas veces es para crear esta conciencia a toda la ciudadanía. Nosotros, del tema de la historia y lo bello que es también de la plática con Ángel Dehesa, nos vamos ahora a temas de belleza, sobre todo para el cuidado de la piel. Mucha atención. Vamos contigo, Dore.